tratamientos más efectivos también está el conocimiento de que los que nos dedicamos a esto, las personas que nos acercamos a esto, debemos ver al individuo como un todo. No solo su problema de adicción a las drogas, sino también su situación familiar, su situación laboral, legal, su situación de salud general, es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar más oportunidades, aumento de rendimiento en el tratamiento, disminución de las recaídas, disminución de el daño que puede producir una recaída en un individuo. Entonces, a eso me voy a referir. Ok, se dice que cuando una persona va a tomar la decisión de dejar de consumir o no, ¿verdad?, va a atravesar varios estadios, y aquí están los nombres. Está el estadio de precontemplación, de contemplación, preparación, acción y mantenimiento, ¿verdad? Se dice que cuando una persona está en estadio de precontemplación, no está muy consciente de las consecuencias que su alcoholismo, su adicción está trayendo a su vida. O sea, es una persona que no piensa que tenga que dejar de beber o de usar drogas. ¿De acuerdo? Probablemente, como lo decía el doctor, sea el paciente que entra al hospital consultando o a la consulta por otro problema que no tiene que ver estrechamente o que no es estrictamente su problema de alcoholismo, su problema de adicción. Por ejemplo, me mandaron a hacer exámenes del hígado, ¿verdad? A ver cómo está. Un alto porcentaje de los alcohólicos sufren de hígado graso, si no me equivoco, ¿cierto? El paciente llegó por una depresión y está manejando la depresión con cierta cantidad de medicamentos, pero en el diagnóstico y en la evaluación nos estamos dando cuenta que él está abusando de esos medicamentos, no los está tomando según las recomendaciones médicas. ¿De acuerdo? Y él no piensa que eso pueda convertirse en un problema de adicción. Es el paciente que llamamos precontemplador, no está consciente de su problema. ¿De acuerdo? Llegó a consulta porque hay problemas de pareja, y esto para los psicólogos, ¿verdad? Que yo creo que reciben un montón de eso. Hay problemas de pareja y está a punto de divorciarse porque, qué sé yo, lo encontraron en una infidelidad o le encontraron un mensaje prohibido ahí en el teléfono. Pero el hombre lo hace en la borrachera. Y varias veces sucede, pero el hombre siempre lo hace bajo los efectos del alcohol. Y entonces probablemente esa separación sea producto de una conducta de abuso de alcohol, ¿de acuerdo? Que después se genera en separación, ¿verdad? Puede desencadenar en una depresión, en una ansiedad, ¿verdad? Y después en otro trastorno psiquiátrico. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Porque creo que los alcances que tiene la adicción actualmente en la sociedad son muy altos. O sea, la mayoría de personas, hay una gran parte de bebedores, ¿verdad?, que están abusando del alcohol, que no saben que tienen un problema de alcoholismo y que ni siquiera lo contemplan, ni contemplan que el problema de alcoholismo está agravando su situación familiar, probablemente laboral, y en otros campos. Entonces eso es importante. Aquí hay otro esquemita donde especificamos aquí lo que se llama una salida prematura, y esto siempre sucede porque la adicción ha sido muy estigmatizada. Entonces, lograr hacerle entender a una persona que su vida se está viendo seriamente comprometida porque está bebiendo o usando algún tipo de drogas, se asocia directamente, ¿verdad?, con un estigma de que sos un borracho, de que sos un alcohólico, ¿verdad?, y que probablemente seas un vagabundo o que tengas problemas. Y entonces eso impide la aceptación que pueda tener una persona, ¿verdad?, para solucionar o moderar, ¿verdad?, en algunas ocasiones su consumo, y que esto no vaya a provocar más complicaciones en su vida.
Entonces es una forma interesante de lograr entrevistar a una persona y asesorarla sobre su necesidad de ayuda. ¿De acuerdo? Entonces voy a hablar un poquito más específicamente. La etapa de precontemplación. Durante la etapa de precontemplación, los usuarios de sustancias no están considerando el cambio y no hay intención de cambiar su comportamiento en un futuro cercano. Entonces entra el viejo mito, ¿verdad? Si él no quiere cambiar, no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces llaman a una clínica, sí, él tiene deseo de recibir tratamiento. No, es que estamos viendo a ver cómo lo presionamos. Ah, no, porque si él no quiere, entonces no lo recibimos, porque es un paciente que nos va a generar problemas aquí en la clínica. Y probablemente no sea un paciente que no está preparado todavía para escuchar, ¿verdad? Lo que probablemente haya escuchado una persona que está teniendo una cirrosis o que está teniendo problemas más serios por su forma de beber. Pero si es un paciente potencial, es una persona a la que debemos asesorar, a la que debemos ayudar, porque su vida se está viendo seriamente comprometida. Lo decía el doctor Mesen, el asunto de la adicción no es que es que yo elijo convertirme en adicto o no. Yo elijo convertirme en dependiente de sustancias. Las personas que han sufrido de adicciones severas, por lo general nunca pensaron que eso les iba a suceder en su vida. Pero no tuvieron mecanismos, no tuvieron alternativas, ¿verdad?, para detenerse a eso, ni alternativas de comportamiento, ni alternativas de educación, ¿verdad?, que les permitieran entender por qué debían regular o manejar de otra forma su situación con el alcohol o su compromiso con las drogas. ¿De acuerdo? Pueden estar poco o totalmente inconscientes de que existe un problema, de que tienen que hacer cambios y de que podrían necesitar ayuda en este empeño. Me hace una gracia, a veces recibo uno que otro chiquito de 14 años, ¿verdad?, que lo agarraron en el colegio fumando marihuana, ¿verdad? Y entonces llega a la consulta y se sienta, y la pregunta que cualquier persona podría hacer: mira, ¿qué pensás vos de las drogas? ¿Qué pensás vos de la marihuana? Porque es una pregunta importante para una persona precontempladora. ¿Qué piensa usted de las drogas? ¿Por qué consumiste drogas? Mire, me dice, es que yo creo que por curiosidad, por ver qué se sentía. Ah, ok, por ver qué se sentía, ¿verdad? Le parafraseo un poco. Ah, por ver qué se sentía. Pues quiero contarte algo, como lo decía el doctor Mesen, rara vez las drogas no van a producir placer en el cerebro. Entonces, si vos como niño y como joven de 14 años me estás diciendo que usaba la droga para saber qué sentía, pues lamento decirte que todas las drogas trabajan sobre sistemas muy específicos en el cerebro, sobre el neurotransmisor de dopamina, y todas las drogas probablemente te produzcan placer. Entonces es muy ingenuo que esperes que la droga no te guste. Y el mecanismo de interacción que usan las drogas está completamente diseñado para que te asegure repetirlo. Entonces, si estás pensando que las drogas no son un problema en tu vida, pues yo te sugiero que con la poca información que veo que tenés, probablemente vayan sobre este camino. Los cerebros de adolescentes, decía la doctora, están en formación. Es más fácil volverse adictos si se inicia en la adolescencia. Menos control de impulsos, menos consecuencia de los daños, ¿verdad? Y lo hablaban, las drogas deterioran la parte frontal, del lóbulo frontal del cerebro, que es el que se encarga de ponerle frenos al asunto. ¿De acuerdo? Dice, disyuntivamente pueden estar reacios o demasiado desanimados para cambiar su comportamiento. Decía el doctor de las personas que llegan a los hospitales y son adultos y los que reciben emergencias. Voy a hablar un poquito de los chiquitos también, de los adolescentes, para no dejarlos de lado, porque es una población que está en riesgo. Hay un alto porcentaje de personas que sufren de déficit atencional que encuentran gran alivio en el consumo de marihuana. Más del 70% de las personas,
¿verdad?, que sufren déficit atencional ha mostrado intenciones